Les habla el profesor Agustín Rivas, adscrito al CP Cacique Hueca y Puro. Hoy vamos a estar tratando el tema sobre el impacto de la pandemia en lo social, lo político, lo económico, la configuración del sistema capitalista en las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación. Ahora bien, el impacto de la pandemia en lo social. La pandemia por COVID-19 conmocionó y ha conmocionado el mundo, cumpliendo un rol fundamental las TIC, específicamente las redes digitales virtuales, más que informar, se han constituido un marketing de mercadeo y propaganda sobre el COVID. El coronavirus ha causado en la gente un gran impacto emocional, de sentimientos encontrados, de miedo, de impotencia, ha trastocado la cotidianidad de la gente, del quehacer diario, siente privaciones, controles, regulaciones en el confinamiento, que los van agobiando, aun cuando se puede ser consciente de que se pone en el peligro de contagiarse y que puede sobrevenir la muerte. La pandemia nos confronta consigo mismo, y al confrontarnos consigo mismo nos lleva a cambios radicales en el comportamiento de nuestra subjetividad. Y se debe a cómo estamos percibiendo la pandemia. La estamos percibiendo con mucha incertidumbre, la estamos percibiendo, o sea, desde la perspectiva del encierro, de la desesperación y muchos traumas que nos ha causado la pandemia. En cuanto a pero sin embargo la población ha venido dinamizando, o sea, una cuestión, un concepto que en la década de los 80 estuvo muy de moda, que se llama la globalización. O sea, se ha venido conectando con lo informacional, desde lo laboral, desde lo educativo, el entretenimiento, desde la recreación. Esto va a encadenar un nuevo orden social de carácter global, interconectado, interrelacionado a través de las redes, de ciberespacio. Y nos lleva a actuar localmente y pensar globalmente. Esto nos va a llevar a un entorno focalizado de lo que va a ser la sociedad a nivel mundial. La nueva realidad social nos lleva a replantearnos la contextualización del concepto de localización de esa década, de la década de los 80. Ya nos lleva como un fenómeno de entorno territorializado que va a dinamizar demandas y situaciones locales conectadas e interrelacionadas por medio de la tecnomediática. Al mercado de consumo capitalista global, la globalización se apertura en torno a las funciones de las demandas. Por lo tanto, la pandemia se va a constituir en nos lleva a una nueva realidad, nos lleva a una nueva cultura, que va a ser la cultura la cultura virtual. Claro, esto va a traer como consecuencia una gran cantidad de gente excluida, gente que no puede acceder a los dispositivos tecnológicos avanzados, va a crear grandes desempleo y subempleo, van a surgir muchos los tercerizados a través de lo que son los trabajos, los teletrabajos, y bueno, vamos a tener, ya vienen surgiendo, y en Venezuela que estaba atrasada, lo que son los grupos de comercialización y de comercialización a través de las redes, que van a configurar una nueva cultura de consumo. En cuanto al impacto político, con la implementación del neoliberalismo y la globalización, por ahí en la década de los 80, finales de los 80, se plantearon la reducción y descentralización del Estado-Nación y la pérdida de su soberanía. La política lo vienen a despojar de su rol, de lo que era, que asumía sobre la sociedad. Y ese rol viene a cumplir a las corporaciones, que van a tomar decisiones muchas veces imponiéndosela a la política. O sea, con el COVID, el Estado Nacional retoma el control territorial de la frontera, recupera la centralidad del poder, toma el control de las políticas públicas de salud, decreta el estado de excepción o de emergencia, utiliza las TIC como medio de información y control, creando, o sea, las grandes datas, las grandes PIDATA, las bases de datos poblacional, y entonces la política
o sea, empieza a tener un nuevo dinamismo en estos momentos de pandemia. No sé si después por pandemia continúa con esto. Pero sin embargo nosotros vemos que se ha surgido un nuevo fenómeno. Y ese fenómeno tiene que ver con la necropolítica, que no es más que muchos gobiernos les importa más salvar la vida que salvar la economía que salvar la vida. Al no tomar las medidas cautelares, preventivas, restrictivas, aconsejadas por la Organización Mundial de la Salud, causada por la propagación y disminución de la cantidad, para disminuir la cantidad de infectados y las víctimas. Por lo tanto, se termina imponiendo la muerte en beneficio del interés económico financiero por encima de la vida como derecho fundamental de la especie humana. Y aplicada en Venezuela, este concepto de la necropolítica, nos encontramos que los Estados Unidos, el hegemón del mundo y sus aliados, o sea, han venido aplicando a Venezuela sanciones unilaterales, retención y expropiación de fondos financieros y de empresas. Por lo tanto, eso es un genocidio y un crimen, por lo que se entra dentro del concepto de lo que es la necropolítica. En cuanto al impacto económico, podemos decir que el coronavirus, previo a la crisis económica que ya venía, lleva a agudizar, o sea, a muchos sectores económicos en cuanto a su efecto en la reducción de actividades, de producción, de consumo, desplome de mercado, ha frenado las cadenas globales de valor, la contracción del producto global, y esto va a traer como consecuencia, y ya ha tenido como consecuencia, grandes cantidades y millones de trabajadores que van a quedar sin empleo. El PNUD se dice que la contracción para América Latina va a ser entre el 3 y el 5%. Una referencia que la toma de la CEPAR, y se van a incorporar además más de 30 millones de personas a la pobreza crítica. Por lo tanto, los gobiernos de América Latina deben enfrentar con esto, deben enfrentar esta situación con políticas que vayan más allá de paliar la crisis. Tienen que ser con políticas que busquen el crecimiento, su crecimiento económico, buscar equilibrar las tasas fiscales y equilibrar o sea, sus ingresos económicos, aun cuando ha disminuido los precios de las materias primas para aquellos países que son exportadores de materias primas. En el caso de Venezuela, o sea, si bien es cierto, estamos en una situación porque esta pandemia también trajo como consecuencia la crisis petrolera, de los precios del petróleo, aunque ya se venía, pero se venía en declive el precio del petróleo, pero con la crisis terminó incluso hasta terminar regalándose el petróleo. Sin embargo, dentro de la economía, y aquí lo podemos ver en Venezuela, han surgido ciertos circuitos económicos o nodos en bloques, edificios, urbanismos, donde se van articulando a través de redes digitales, promociones de publicidad, lo que se podría llamar como el marketing de mercadeo. El comercio va a casa en tiempos de pandemia, y eso tiene que ver con las entregas a domicilio, con las compras que se hacen a través de redes. Y bueno, o sea, como ya el tiempo es corto y son 5 minutos para esta ponencia, gracias por escuchar esta breve y sucinta exposición.